ante todo, vamos a hacer un pequeño recorrido sobre los actos que estamos realizando. Nosotros empezamos, bueno, para empezar nos encontramos con una imagen, gracias a estos señores, con una antigüedad grandísima. A partir de ahí hemos confeccionado unos actos, como fue la presentación de un cartel, como ha sido un pregón, como ha sido un quinario, una función, y ahora ha llegado la hora de dar una serie de conferencias. Indiscutiblemente hemos querido empezar por los señores que están aquí en la presidencia, que son los que cogieron y descubrieron, por decirlo de esa forma, la antigüedad del Cristo que nosotros tenemos. Y como prácticamente aquí lo que hemos venido es a escuchar a estos señores, por lo tanto yo les voy a ceder la palabra y le pido para ellos un fuerte aplauso para el comienzo. Bueno, buenas noches ante todo, buenas noches. Quiero agradecer vuestra presencia, igualmente agradecer también la invitación que por parte de la hermandad nos ha sido facilitada. Creo conveniente, antes de comenzar propiamente el estudio y la conferencia, recordar un poco la escultura medieval y la escultura gótica sevillana antes de Fernández Alemán. De manera que la escultura medieval, que nos va a ayudar a una mayor comprensión de todo lo que vamos a decir aquí esta noche, empezar diciendo que no existen escuelas escultóricas propias en la Edad Media. La devoción de los primitivos sevillanos giraban en torno a dos modelos iconográficos muy precisos, tales la Virgen Madre de Dios y el crucificado. Ante esto va a rondar toda la devoción de estos sevillanos. Estas imágenes eran traídas por los conquistadores en la labor suya de reconquistar las tierras que venían procedentes de Castilla, Aragón, La Rioja. Son imágenes, estas medievales, recias, sin alardes técnicos, pero con una gran unción religiosa y devocional. En cuanto a la escultura gótica propiamente dicho, que es cuando podemos decir que hay y existen escuelas características, podemos hablar, por ejemplo, de una figura cumbre en la época gótica sevillana, que son artistas foráneos, porque hay que recordar que estas escuelas artísticas sevillanas se crean cuando los maestros foráneos, es decir, maestros que vienen de fuera, no atraen las grandes obras que en Sevilla se están construyendo en aquella época, por ejemplo la catedral, que era la que más atrajo a estos artistas. Uno de estos artistas es Lorenzo Mercadante de Bretaña. Este artista, que probablemente nace en Italia, pero tiene concretamente su formación probablemente sea borgoñona, se traslada a Sevilla para realizar parte de las portadas del nacimiento y del bautismo de la Catedral de Sevilla. Están hechas en barro. Tiene modelos iconográficos muy claros, como el de la Virgen, cuya iconografía perduró mucho tiempo a lo largo de la historia del arte sevillano hasta el barroco, y es, podemos decir, uno de los mejores escultores, quizás el primero conocido de esta época. Baste recordar como prueba de su pericia y de su arte el sepulcro del cardenal Cervantes que existe en la capilla de San Hermenegildo, que es una maravilla en cuanto a la labor alabastrino, es tumuriforme y es alabastrino este sepulcro, y constituye uno de los mayores valores iconográficos que tiene la Catedral de Sevilla. Después tenemos a un escultor que después ya a caballo entre el siglo XV y el siglo XVI, que es Pedro Millán. No es muy conocida la vida de Pedro Millán. Sabemos que este escultor fue discípulo de Mercadante de Bretaña. Tenemos buenas obras en el Museo de Bellas Artes de Sevilla, como el Cristo atado a la columna, el Cristo Varón de Dolores, que se conserva como digo, en el Museo de Bellas Artes, obras realizadas en barro cocido, y supo aunar dos mundos estéticos diferentes. Por un lado, supo transgresar la raíz borgoñona
procedente de su maestro, mercader de Bretaña, y por último supo también aunar su raíz indígena. Después tenemos ya la escultura que podíamos decir las culturas renacentistas, vamos a decir culturas renacentistas sevillanas, las que van a descollar tres grandes importantes imagineros en la primera mitad de este siglo. El primero va a ser un artista que trabaja también para la Catedral de Sevilla, que es Michel Perrin. Otro gran también imaginero de esa época lo tenemos en Diego de Riaño, que construye y trabaja las fachadas del Ayuntamiento de Sevilla, ¿no? Y el más importante de todos, y que hoy nos trae aquí, Jorge Fernández Alemán. Una vez más, las obras de la catedral van a servir como foco que atraen a una multitud de artistas y que son los que van a crear la verdadera escuela que después desembocará en el barroco sevillano, como escultores como Martínez Montañé y los que conocemos todos. De Jorge Fernández Alemán sabemos ciertamente poco. Nacido posiblemente en tierras germanas, viene a Sevilla en 1508 para trabajar en el retablo de la Catedral de Sevilla. En 1508 viene de Córdoba junto con su hermano Alejo Fernández, un gran pintor de la primera mitad del siglo XVI, y se pone manos a la obra en el retablo mayor. No creo que haga falta dar una relación de las obras que Fernández Alemán hizo, todas perdidas, hay algunas escritas, pero ninguna catalogada especialmente a él. De manera que vamos a tratar ya el tema del Cristo, que es lo que más nos interesa a nosotros. En 1520, la iglesia de San Felipe, el mayordomo de fábrica de la iglesia de San Felipe, comienza la contratación de la viga de imaginería para San Felipe. ¿Qué era la viga de imaginería? La viga de imaginería era una especie de crestería gótica, crestería tallada, que se solía colocar en el arco toral de los templos, dividiendo la capilla mayor, y que encima o debajo de ella se colocaba el Calvario. Entonces, como digo, la parroquia de San Felipe, con el mayordomo de fábrica, marchan a Sevilla para contratar esta viga de imaginería. La viga de imaginería, como digo, será adscrita y será trabajada por un entallador que trabajó con Jorge Fernández Alemán en el retablo mayor de la catedral. Este artista se llama Gómez de Orozco. Este artista, por 13.000 maravedíes, talla toda la crestería y todo lo que es la viga de imaginería de la iglesia. Pero las imágenes principales de esta viga de imaginería estarán a cargo de Jorge Fernández Alemán. Él llevará a cabo estas imágenes y en un documento que podemos calificar de maestro viene todo totalmente detallado, todo el proceso desde que se contratan el Calvario y junto con la viga hasta que se traen a Carmona. Tenemos que hablar también del Calvario en el sentido en el que constituye una pieza capital del arte de la época. En el archivo de la parroquia de San Bartolomé, hace tres años y medio que se haga, pudimos encontrar el documento en un libro de fábrica de los pocos que se conservan en la provincia de Sevilla, porque recordemos que Hernández Díaz, cuando llegó aquí en el año 43, llegó un poco antes, pero cuando realizó el catálogo en el año 43, se ponía las manos en la cabeza cuando pudo consultar en el archivo parroquial de Santa María un libro, o parte de un libro de cuentas de San Felipe, que se conserva en Santa María, como digo, del año 1463 a 1470 y tanto. No recuerdo bien la fecha en que terminaba el umbral cronológico. Porque en toda la provincia, en Sevilla, no se pueden consultar libros de esa categoría tan antiguos. Y él se ponía las manos en la cabeza y decía, ¿cómo es posible que se conserven estos libros de tanta antigüedad y que podamos investigar, por ejemplo, quiénes hicieron las portadas de la parroquia, de la iglesia, inclusive los maestros que actuaron en la construcción del alfarje mudéjar de la iglesia? Pues la mayoría de la documentación de San Felipe, aunque hay alguna en Santa María, como digo, está en San Bartolomé.
Allí, en un libro de fábrica, de umbral cronológico que va de 1530, de 1515 a 1530, se encuentra el documento, el descargo, en el que a Jorge Fernández Alemán se le pagan 13.568 maravedíes por la anchura del Calvario. Entonces, tenemos un documento que podemos considerar como documento maestro, porque constituye una valoración total para el arte sevillano. El documento también tiene multitud de detalles curiosos, como antes he dicho. Viene cómo se embalaron las imágenes, cómo vinieron, dice la documentación, que vinieron de Sevilla en un cabestro, la imagen del Señor, que las imágenes de la Virgen y San Juan con las demás tallas de imaginería, de la vía de imaginería, vinieron en burro. O sea, hay una cantidad de datos que son increíbles que en esta época, en que apenas podemos contar con ese tipo de documentación, podamos acercarnos y estudiarlas. Este Jorge Fernández Alemán es uno de los escultores más importantes de la Sevilla del siglo. No en vano, Sean Bermúdez dice que fue uno de los mejores escultores del Reino de Castilla. No es casualidad que el mayordomo de la fábrica de San Felipe fuera a contratar esta viga de imaginería con Jorge Fernández Alemán. Tenemos que recordar que las mayores obras, las obras más importantes que se realizaban en los pueblos de la provincia, iban destinadas siempre a los artistas que trabajaban para la Catedral de Sevilla. Esto tenía una razón de ser muy sencilla, y era que eran personas, primero, que eran buenos artistas, porque si no, no estarían trabajando en la catedral, y segundo, que podían fiarse de ellos, porque la catedral los tenía, como si dijéramos, fichados. Por lo tanto, estas obras son realizadas por los artistas que trabajaban en la catedral de Sevilla. El Cristo es, como sabéis, la figura central del arte cristiano. Y la importancia de la documentación, como ya digo, es única y, como he dicho ya, es uno de los documentos más importantes que se hayan localizado en los últimos 20 años. Bueno, pues ahora ya dejo la palabra a mi amigo y colaborador Esteban para que os hable más detenidamente del Cristo, y tuya es la palabra. Muy bien. Bueno, buenas noches. Ante todo, yo quisiera reiterar mi gratitud a la Junta de Gobierno de esta hermandad por su invitación para participar en estos 475 años conmemorativos de la hechura del Cristo, del Santísimo Cristo de la Amargura. También agradecer la asistencia a los hermanos y demás personas aquí presentes. Mi intervención será bastante breve, pues no quisiera cargar con excesivas disertaciones un acto en homenaje no solo al Cristo de la Amargura, sino también a toda una trayectoria de esta corporación durante casi un siglo ya de existencia. Bueno, yo voy a tratar dos aspectos fundamentalmente. En primer lugar, la fundación de la Hermandad de San Felipe, de la Amargura, vamos a comentar algunos datos, junto con la existencia de otras hermandades históricas en este templo. Y en segundo lugar pasaré al análisis ya en profundidad de la iconografía del Cristo de la Amargura. Bueno, quiero advertir tan solo que ha sido un poco quizás difícil la coordinación de los textos o de los puntos a tratar con Fernando, dada mi residencia fuera de Carmona, ¿no? Por motivos de trabajo, pues resido actualmente en Extremadura y difícilmente pues hemos podido más o menos pues repartirnos los puntos a tratar. Pido, bueno, disculpen si en algún punto pues nos solapamos o no hemos solapado en la exposición. A continuación pues mencionaremos algunos datos relacionados con la fundación de esta cofradía de San Felipe. La aprobación de las reglas de esta hermandad, intitulada, como todos sabemos, del Santísimo Cristo de San Felipe, Cofradía de Nazareno del Señor de la Amargura y María Santísima del Mayor Dolor, se produjo, como es bien sabido, el 24 de febrero de 1897, fecha que puede considerarse como punto de partida de la nueva hermandad. Evidentemente, en 1997, es decir, dentro de tan solo unos meses, se cumple el centenario de su fundación, otra fecha, a mi parecer, de gran importancia, que sin duda debe conmemorarse solemnemente. Todos los días no se cumplen 100 años, y menos en las circunstancias de esta hermandad,
pues durante este relativamente corto periodo de tiempo ha conseguido hacer un hueco en el corazón de los carmonenses hasta el punto que hoy forma parte integral e ineludible de nuestra Semana Santa. Habida cuenta de la fecha de fundación de esta corporación, tan solo hubo un reducido espacio de tiempo en la historia del Templo de San Felipe en el que no hubo ninguna hermandad, es decir, los poco menos de 50 años comprendidos entre 1854, en que el párroco de San Felipe declaraba no haber ninguna hermandad en este templo, hasta la ya mencionada fecha de 1897 en que se funda la Hermandad de la Amargura. De todas formas, no sabemos hasta qué punto en este margen de tiempo, en este periodo de tiempo, hubo una vida más o menos activa de estas antiguas hermandades. En 1854 se daban por liquidadas todas las hermandades de San Felipe. No obstante, nos cabe la duda, que habrá que comprobar en investigaciones posteriores, si entre los años comprendidos entre el 54 y el 97 pudiera haber algún renacer de alguna de las antiguas cofradías, que eso es un punto que desconocemos en el estado actual de las investigaciones. En cualquier caso, y de alguna forma, esta hermandad es heredera del sentir cofradiero de muchas personas que a lo largo de varios años, de varios siglos, participaron en las hermandades de la iglesia de San Felipe. Tenemos noticias de la existencia en este templo de varias hermandades históricas, de las que vamos a mencionar brevemente la Hermandad Sacramental, la de las Ánimas del Purgatorio y la de la Encarnación. En cuanto a las dos primeras, son las dos típicas hermandades existentes en la mayoría de los templos del Arzobispado de Sevilla. Precisamente decía Morgado que prácticamente no había ningún templo en todo el arzobispado, en toda la archidiócesis de Sevilla, que no hubiese al menos dos hermandades, es decir, precisamente la Sacramental y la Hermandad de Ánimas. En cuanto a la Hermandad Sacramental de la Iglesia de San Felipe, debió fundarse en el siglo XVI, pues no debemos olvidar que el auge de este tipo de corporaciones llegó tras el Concilio de Trento. Por lo demás, debió desaparecer, al igual que el resto de las hermandades existentes en la parroquia, pues en algún momento que desconocemos de la primera mitad del siglo XIX. Seguidamente vamos a hablar de la Hermandad de las Ánimas del Purgatorio, de la que desconocemos su fundación, pero que sin lugar a dudas debió ser incluso anterior a la Sacramental. Esta hermandad de enterramiento fue fomentada en la segunda mitad del siglo XVII por el propio arzobispado, llegando a su máxima expansión en las primeras décadas del siglo XVIII. Así pues, esta corporación debió tener su máximo auge a partir de la década de los 40, ya que fue entonces cuando encargó su retablo y compró su lámpara de plata, lo cual nos está indicando al menos una cierta posibilidad económica. Lo cierto es que debido a sus funciones benéficas de enterramiento tuvo un importante apoyo popular en todo momento dentro de la collación. En los enterramientos se gastaba una cantidad que oscilaba entre los 50 reales de los más pobres a los 650 o incluso 700 reales que costaba un enterramiento caro. Conocemos en concreto lo gastado en el funeral de doña María Silvestre, en el que se observa el boato con el que se enterraban los más poderosos, portados por presbíteros y acompañados por todo un cortejo de acólitos, sacristanes, coristas y hermanos de ánimas, etc. La hermandad, por lo demás, desconocemos la fecha en que desapareció, pero no nos cabe duda que debió ser también, al igual que la Sacramental, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Finalmente, debemos recordar a la Hermandad de la Encarnación, cita en dicha iglesia y que era de las más antiguas de Carmona. Concretamente sabemos que fue fundada en 1588 y que tenía su capilla, dice un documento de la época, al lado izquierdo del altar de San Felipe, donde rendían culto a la Virgen de la Encarnación. Entrando de lleno ya en el fin de esta conferencia, que no es otro que el de homenajear al titular de esta corporación, debemos mencionar lo importante que ha sido tanto para la Hermandad de la Amargura como para Carmona la documentación de su imagen titular. Sin duda, Jorge Fernández Alemán se ha convertido en otro de los nombres conocidos de la cultura carmonense, junto a Paco Fernández Buiza, Eslava, Francisco Docampo o Pedro Roldán, por citar algunos de los más representativos. Además, en Sevilla, a partir de la documentación de este crucificado, se han puesto a trabajar en la atribución por comparación de otras efigies, ya que no disponen de documentación. Así pues, se trata del Cristo procesional documentado,
más antiguo de Andalucía, pues si difícil es que se conserve una talla de esta antigüedad, mucho más raro es que se conserve la documentación que se generó para su contratación. De hecho, la documentación notarial se ha perdido, apareciendo registrada tan solo en el libro de fábrica, como bien ha dicho Fernando, es decir, en los registros contables de la parroquia de San Felipe, conservados, como es bien sabido, en el archivo de San Bartolomé. Del Calvario completo que se encargó a este escultor, tan solo ha llegado a nuestros días el Cristo crucificado, realizado en pino y de tamaño algo menor al natural. Por lo demás, el dorado del conjunto escultórico fue concertado con el maestro sevillano Juan Sánchez, posiblemente el mismo pintor que en 1505 realizó una tabla de la crucifixión que se conserva actualmente en el Museo de la Catedral. El Cristo de la Amargura es una obra gótico-flamenca que representa estrictamente la crucifixión, es decir, la muerte de Cristo en la cruz. El tipo de crucificado creado por Jorge Fernández Alemán debió tener gran importancia en Sevilla, pues no en vano el Cristo de la Veracruz, atribuido, como es bien sabido, a Roque Balduque, muestra grandes paralelismos con este de la Amargura. El Cristo aparece muerto, pues la lanzada que exhibe en el costado derecho no deja lugar a la duda. Sin embargo, pese a estas circunstancias, es decir, pese a que es evidente que el Cristo está muerto, muestra una excesiva rigidez, ya que los brazos se encuentran poco caídos y las piernas demasiado poco flexionadas como para encontrarse realmente muerto. Sin duda estamos ante un elemento arcaico de ciertas reminiscencias góticas, pues se muestra la talla en una posición, quizás por decirlo de alguna forma, un tanto forzada y por tanto alejada del realismo de tiempos posteriores. En cuanto al sudario, muestra grandes rasgos góticos, ya que se ciña la cintura a través de varias vueltas que se aprecian en uno de los lados. Al igual que otros Cristos de esa época, como el de la Veracruz de Sevilla, o el de la misma vocación del convento de Concepción de Carmona, el nudo del sudario se sitúa en el lado izquierdo. Pero como bien demostró Palomero Páramo, esta moda no va a tener continuidad, pues el resto de los Cristos que procesionan en la provincia de Sevilla lo llevan precisamente en el lado derecho, es decir, en el lado contrario a donde lo lleva el Cristo de la Amargura. Por lo demás, aparecen tres clavos, aspecto que se generalizó en Sevilla desde nada menos que el siglo XIII. Estos se sitúan en la palma de la mano, al igual que muchos de los crucificados posteriores de la provincia de Sevilla, y a diferencia, como todos sabemos, de lo que ocurrió en realidad, que como es sabido se le colocaron en las muñecas. En su rostro se aprecia el naturalismo del gótico, pero está aún lejos de ese realismo extremo que reflejan los crucificados sevillanos de la primera mitad del siglo XVII, y muy especialmente los labrados por el escultor cordobés Juan de Mesa. La cabeza la deja caer hacia el lado derecho, al igual que el Cristo de la Veracruz de Sevilla, y la corona de espinas, siguiendo también la usanza propia de la centuria decimosexta, se encuentra labrada en la propia cabeza, como ostenta, por citar algún ejemplo concreto, el Cristo de la Sangre, labrado por Gaspar del Águila y conservado en la parroquia de Santa Cruz de Écija. Por lo demás, el estudio anatómico es leve y aún presenta un cierto esquematismo y algunas líneas un tanto rígidas, síntoma evidente de que aún no se había llegado al cenit de la escultura sevillana. Por detrás el labrado es inexistente, ya que fue concebida para estar en lo alto de la viga y ser vista de frente, y no para ser observada desde todos los ángulos en un paso procesional. La cruz contemporánea que lleva es cilíndrica, apareciendo nudos y cortezas, imitando el tronco arbóreo. Así pues, es una cruz naturalista muy del gusto barroco. ¿Acaso no es la que más se ajustaría a un Cristo tan clásico y alejado del barroquismo como este? No obstante, dada la aceptación popular que este tipo de cruz tiene en la actualidad, es aceptable, pues no en vano así la llevan también Cristos del siglo XVI, como el de la Veracruz de Sevilla. Para acabar con nuestra intervención, quisiera reiterar nuevamente nuestra gratitud a la Junta de Gobierno de esta hermandad por su invitación para participar en este acto. Estamos seguros que en los años venideros, y ya entrados en el tercer milenio de nuestra era, esta hermandad seguirá rindiendo culto a este magnífico Cristo y sirviendo de ejemplo a las nuevas generaciones de carmonenses. Y con estas palabras concluyo mi intervención.
esta hermandad quiere, en reconocimiento a la labor que estos señores han hecho y al mismo tiempo dándole las gracias por haber contribuido a la conferencia y para que nos enteremos todos un poquito más de lo que tenemos entre manos, pues tengo el honor en nombre de la hermandad de hacerle entrega a estos señores de un grabado que hemos hecho del Cristo, uno para cada uno, dándole las gracias por la contribución para esto.